Queridos hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Escuela de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María. Hoy es un día muy especial, es el último día del año 2021 y nos estamos preparando para recibir el nuevo año 2022. Deseo para todos ustedes un feliz año nuevo, lleno de las gracias de la llama de amor. Que el Señor bendiga a sus apreciadas familias y que la llama de amor reine en lo profundo de sus corazones. Vamos ahora con la lección número 36 que he titulado La Santa Misa es lo que más ayuda a cegar a Satanás. Pero antes de iniciar nuestra lección de hoy, invoquemos al Inmaculado Corazón de María. Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Y oremos con la oracióncita que Jesús da a Isabel Kindelman, oración que resume prácticamente lo esencial de la devoción a la llama de amor. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una en la otra y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad. Iniciamos pues nuestra lección analizando los puntos que la constituyen. El primer punto lo hemos titulado Los que primero deben convertirse son los padres de familia. El segundo punto, ¿qué propone la Virgen María para que la familia se transforme? El tercer punto, para cegar a Satanás, la familia debe estar centrada en la Eucaristía. En nuestro primer punto, recordamos aquellas palabras que María decía a Isabel. Hay muchas familias en tu país como la tuya, muy frías. A estas y a las demás quiero llenarlas de calor con la llama de amor de mi corazón. Esto se lo decía el 19 de noviembre de 1962. Pero nos preguntamos, ¿era realmente muy fría la familia de Isabel? Estaba casada por la iglesia, cumplía con la misa dominical, rezaba en familia el rosario todos los días, era una familia fervorosa, hacían obras de misericordia. Isabel formaba parte de la tercera orden del Monte Carmelo. Su marido era un hombre honesto, trabajador, honrado, tenía su propio negocio. Juntos visitaban el Santísimo Sacramento, estaban ligados a la vida parroquial. ¿Qué más se podía pedir a una familia católica? Sin embargo, la Virgen cataloga la familia de Isabel como muy fría. Algo estaba fallando, no se iba a equivocar la Virgen María al decirle a Isabel, tu familia es muy fría. ¿Qué diría la Virgen María de nuestras familias católicas de hoy? La familia de Isabel cumplía pues con las normas generales de lo que llamamos una buena familia católica. Sin embargo, la Madre de Dios dice que esa manera de vivir no es suficiente. No llenaba los deseos del Inmaculado Corazón de María. La gracia de la llama de amor viene a iluminarnos para que nosotros comprendamos que las expectativas de Dios sobre nuestras familias están muy altas, que nuestros estándares son demasiado bajos y que Dios espera de cada familia católica algo más, mucho más. Y en otro pasaje, la Virgen María le dice a Isabel, en Hungría hay muchas almas dormidas como la tuya.
Es increíble. Muchas almas dormidas. ¿Qué espera, pues, la Santísima Virgen María de nosotros? La Virgen está poniendo el dedo en la llaga. La raíz del mal que afecta actualmente a las familias, a la iglesia, es la frialdad espiritual. Frialdad espiritual de las familias, indolencia, descuido de muchos padres de familia en el cumplimiento de sus deberes pastorales. Nos sorprende, pues, que Nuestra Señora esté llamando a Isabel a una conversión, siendo así que nosotros podríamos catalogar a Isabel como una madre de familia verdaderamente ejemplar. Y así la veían los vecinos. En el diario nos damos cuenta de que las personas que rodeaban a Isabel la recordaban como una excelente madre de familia. Sin embargo, la Virgen cataloga a Isabel como un alma dormida y a su familia como una familia muy fría, tal como muchísimas otras en Hungría de su tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la Virgen María al darnos la gracia de la llama de amor? Renovar las familias. Renovar las familias para renovar la iglesia y llegar la iglesia a su primitivo fervor. Nos recordamos de la primitiva comunidad cristiana en la que en Hechos 4, 32, 35 se nos dice que todos tenían un solo corazón y una sola alma. ¿Por medio de quienes se va a renovar la familia? Por medio de la conversión de los padres. Padre y madre deben convertirse al Señor para que todas las familias se conviertan y la iglesia entera se convierta. Como muchas veces hemos dicho y todos lo tenemos claro, la familia es la base de la sociedad. La familia es también la base de la iglesia. En la lección anterior habíamos dicho que la parroquia es una comunión de comunidades y esas comunidades son las familias. Es allí donde debemos nosotros poner el corazón en la renovación de todas y cada una de las familias de nuestras parroquias. Pero ¿quién es el que tiene la gran responsabilidad ante Dios de pastorear las familias? ¿El párroco? No, los padres de familia, los primeros pastores. Nuestros primeros pastores son nuestros padres de familia. El Papa, por supuesto, es el pastor de toda la iglesia. Dios le ha confiado a él todas las diócesis, pero cada obispo es pastor de su diócesis. Cada párroco es colaborador del pastor, que es el obispo. Sin embargo, el primer pastor de nuestras almas es nuestro padre, nuestra madre de familia. A ellos compete en primer lugar la gran responsabilidad de la salvación y santificación de sus hijos. Y además de los hijos, de los otros miembros del hogar, porque no todas las familias están constituidas simplemente por los padres y los hijos. En muchas familias tenemos los abuelitos, los hermanos de los padres, los tíos y tantos otros miembros agregados de nuestros hogares. Los padres de familia pues se convierten en los responsables, en los guías de la salvación de sus almas. Es la gran vocación de los padres de familia, de pastores de los hijos. Los padres de familia pues son los que deben llevar en la mano la conducción y la construcción de ese santuario que la Virgen María desea y que se convertirá en un reguero de pólvora, el reguero de pólvora que María Santísima ha profetizado, la conversión en serie de todas las familias de la Iglesia. ¿Qué propone la Virgen María para que la familia se transforme?
La Virgen no da recetas fáciles. Ella va a lo profundo del alma, a lo profundo del problema humano. ¿Quién es el Salvador, el Redentor? Jesucristo. Es el único Señor, el único Redentor, el único mediador, aquel que nos salva. Solo Cristo salva de las consecuencias del pecado. Entonces, la transformación de la familia no viene de las prácticas piadosas que la misma Virgen María nos propone. Tengamos en cuenta que Nuestra Señora nos traza un verdadero programa de vida espiritual en el diario. La familia que sigue o que siga las inspiraciones de María Santísima en el diario de Isabel Kindelman es una familia que se transforma, que se convierte. Sin embargo, tengamos bien en cuenta que no son las prácticas las que nos salvan. San Pablo en la carta a los Romanos nos habla de la justificación y él, dirigiéndose a la ley mosaica, dirigiéndose a la práctica de la ley mosaica, nos dice que no son las obras de la ley las que nos dan la salvación, sino que somos salvados por el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Podríamos correr el peligro de pensar que porque Isabel Kindelman iba a misa los domingos, porque rezaba en el Santo Rosario, porque daban limosna, porque llevaban una vida moral verdaderamente católica, se salvaban. No, la Virgen María nos habla de que la salvación viene de esa verdadera conversión del corazón hacia Jesucristo. La salvación viene de Cristo crucificado. Fíjense que hay mucha gente que va a misa, mucha gente que da limosna, muchas personas que celebran novenas, que celebran festividades. Sin embargo, la vida de esas personas no necesariamente es una vida de santidad. Yo conozco a muchas personas en mi país que van anualmente a las fiestas populares, a las fiestas religiosas, y sin embargo viven una vida muy, pero muy alejada del Señor. No es la práctica religiosa en sí la que nos da la salvación. Nosotros, dice San Pablo, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Estamos aquí recitando el texto de la Primera Corintios, capítulo 1, 23 al 25, que es un texto verdaderamente fundamental para que nosotros comprendamos el estilo de vida que debemos llevar. No son las prácticas religiosas las que transforman los corazones, sino la gracia del Señor. Y esa gracia proviene de la fe en Jesucristo y en Jesucristo crucificado y resucitado. Los griegos pensaban que ellos se salvaban porque sabían cosas, la sabiduría humana. Los griegos pensaban que era la gnosis, el conocer lo que los salvaba. Y mucha gente piensa eso, que son salvos porque son sabios humanamente hablando. Y los judíos pensaban que ellos se salvaban porque eran circuncidados y porque ellos practicaban las obras de la ley mosaica, hasta tal punto que esa secta de los fariseos se había esforzado durante años enteros, durante siglos podríamos decir, por vivir la ley
al pie de la letra. San Pablo se gloría de ser hebreo, hijo de hebreos, fariseo, de los más exigentes. Y cuando San Pablo conoce a Jesucristo, él dice, todo eso que era para mí gloria, yo lo he considerado ahora como pura basura. Eso no tiene poder para salvar. Lo que tiene poder para salvar es la fe viva en Jesucristo, en el Mesías crucificado y resucitado. Esa fe que opera en lo profundo del corazón de Pablo, la conversión. Y eso es precisamente lo que la Santísima Virgen María nos está indicando. Si queremos que la Iglesia cambie, es necesario que en el fondo de todos los corazones haya un verdadero encuentro vivo con Jesucristo y Jesucristo crucificado. Cuando leemos el diario espiritual, al menos yo me siento un poco desconcertado. Al principio, tanto sufrimiento le pide el Señor a Isabel Kinderman. Mucha gente que lee el diario dice, ay, en este diario hay demasiado sufrimiento. El Señor le pide a Isabel Kinderman tanta renuncia. Renúnciate a ti misma. Mira mi rostro desfigurado y mi cuerpo torturado. Con todo el amor de tu corazón, sumérgete en mi dolorosa pasión. Vive en íntima unión conmigo. ¿No confías en el valor de tus sufrimientos? Sufre conmigo. Busca tú también, con tu propio esfuerzo, las humillaciones externas e internas. Se madura con los sufrimientos y dolores. Tus sufrimientos serán extremadamente grandes. Por los grandes sufrimientos soportados, te inundo con mayor abundancia de gracias todavía. Podríamos decir, pues, que la conversión de nuestros corazones a Jesucristo implica lo que Jesús mismo ha dicho. Si alguien quiere venir en pos de mí, que cargue con su cruz y que me siga. Efectivamente, no basta con conocer el Evangelio, no basta con conocer la palabra de Dios. Nos podemos saber la Biblia de memoria como tanta gente. Y sin embargo, no ser salvos. Porque la salvación no depende de que conozcamos la doctrina, de que conozcamos la palabra de Dios. El demonio conoce perfectamente y mejor que nosotros la palabra de Dios. ¿De qué depende entonces la salvación? De que el pecado, que ha sido la herencia de Adán, ese pecado que el bautismo ha perdonado, el pecado original, que las consecuencias de ese pecado que nos arrastran desde lo profundo del corazón a aquello que nos separa de Dios, que ese pecado sea totalmente vencido en nosotros por la fuerza de la cruz de Cristo Jesús. La conversión del corazón, pues, tiene efecto cuando la gracia de Dios nos lleva a luchar contra la concupiscencia, contra aquello que nos arrastra a cometer lo que desagrada a Dios. Allí está, mis queridos hermanos, la razón por la cual la Santísima Virgen María nos da el efecto de gracia de la llama de amor. La llama de amor, su efecto de gracia, nos lleva a enfrentarnos al pecado, a convertirnos del pecado, a renunciar a las consecuencias del pecado. Nosotros podemos experimentar en lo profundo de nuestro corazón movimientos de violencia, de ira, de odio, de rencor, de rechazo, movimientos de soberbia, de orgullo. Y si vemos la realidad de las cosas, en cuántos hogares la división entra precisamente
porque los cónyuges expresan su odio, su rencor, su violencia unos contra otros. Y esos hogares que fueron fundados sobre el sacramento se desbaratan. La razón es que ellos, los integrantes de esa familia, no han llevado la cruz de Jesucristo, que nos lleva a enfrentarnos a la ira, al odio, a la violencia, al rencor, a la lujuria, a todos esos movimientos que salen de nuestra naturaleza humana herida por el pecado. Es allí donde está la fuerza de la cruz. Cuando desde lo profundo de nuestra alma aceptamos la cruz de Cristo, somos mansos y humildes de corazón como Él. Y nos renunciamos desde lo profundo a esos movimientos de soberbia, de ira, y llevamos la cruz como Jesús la lleva, humillándonos hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En cuántos hogares encontramos, pues, que tanto el hombre como la mujer no viven la cruz de Cristo, sino que se dejan llevar por esos movimientos interiores de las pasiones? Y eso es precisamente lo que la Virgen nos está pidiendo. Nos está pidiendo que renunciemos a las pasiones que nos apartan de Jesucristo, su Hijo. La conversión del corazón es la base de la perseverancia en el santo sacramento del matrimonio. Cuando nosotros aceptamos con humildad seguir a Jesucristo, el efecto de la gracia de la llama de amor realiza en el interior de nuestra familia la victoria sobre las consecuencias del pecado. Ya lo hemos hablado muchas veces. Dios nos creó y a su imagen y semejanza. El pecado rompió en nosotros hasta un cierto grado esa imagen de Cristo. Es precisamente la muerte y resurrección de Jesús la que nos da la fuerza para restaurar en lo íntimo de nuestro corazón esa imagen de Cristo que el pecado rompió. Y eso es lo que la Virgen nos está pidiendo. Para que nuestras familias se transformen, necesitamos que la fuerza que brota del Espíritu Santo, la fuerza que brota de la cruz de Cristo, entre en nosotros y supere esas pasiones desordenadas, para que en la familia haya una verdadera transformación del corazón. Para que Satanás sea cegado, es importantísimo que la familia descubra el poder de la Eucaristía. Es el tercer punto. Para cegar a Satanás, la familia debe estar centrada en la Eucaristía. Y nos preguntamos, ¿qué es la Eucaristía? Cuando vamos a la raíz griega de este término, nos encontramos con que eucharistos son las dos palabras griegas que dan sentido, la acción de gracias. Eucharistos, charistos significa gracia. Dar gracias a Dios es la acción de gracias de la Iglesia, es la acción de Cristo Jesús, que ofrece al Padre todo el amor, todo el honor y toda la gloria en reparación de nuestros pecados. La Santa Misa es el centro de la vida cristiana. Cuando nosotros comprendemos el sentido de la Eucaristía, nos encontramos con que ese poder de Cristo Jesús ayuda a cegar a Satanás. Familia que descubre la Eucaristía, que vive la Eucaristía, es familia que recibe una cantidad extraordinaria de gracias que le permitirán enfrentar con éxito las tentaciones que están destruyendo a tantos hogares. Cuando nosotros leemos el diario espiritual, nos encontramos
con que la ejaculatoria derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, ciega al demonio. Con que la oracioncita que nuestros pies vayan juntos, ciega al demonio. Pero la Virgen nos dice, lo que más ayuda a cegar a Satanás es la Eucaristía. Veamos en qué sentido Nuestra Señora nos invita a vivir el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. La gracia de la llama de amor tiene una especificidad: cegar a Satanás. Lo vence, lo derrota en el combate de cada día. ¿Dónde fue derrotado Satanás? En la cruz. Allí Jesús clavó nuestros pecados. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, nos dio nueva vida. La Virgen nos dice, si asisten a la Santa Misa cuando no hay obligación y están en gracia de Dios, derramaré la llama de amor de mi corazón y cegaré a Satanás durante este tiempo. Mis gracias fluirán abundantemente a las almas por quienes la ofrecen. La razón de ello es que Satanás, hecho ciego y despojado de su poder, no podrá hacer nada. La participación en la Santa Misa es lo que más ayuda a cegar a Satanás. Estas palabras se las dijo el 22 de noviembre de 1962. Llegamos pues al meollo de la devoción de la llama de amor. La Santa Misa o Eucaristía es la celebración litúrgica del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero me dirán ustedes, muchas familias van a misa y sin embargo, estas familias no son familias fervorosas porque parece que la asistencia a la Santa Misa es algo que no tiene incidencia en el interior de las familias. Efectivamente, es lo que decía al inicio, que muchas familias celebran la Eucaristía dominicalmente, pero como dice Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros podemos vivir todas las prácticas de la vida cristiana con los labios y no con el corazón. Para que realmente las prácticas de la vida cristiana transformen nuestros corazones, deben ser hechas en la verdad, en la profundidad de la verdad. La Virgen María aquí nos está invitando a ir más allá. La ley de la Iglesia nos dice que es tan importante la celebración eucarística de cada domingo y de las fiestas de guardar, que si nosotros no queremos voluntariamente y sin ningún motivo válido de participar en la Eucaristía, cometemos un pecado grave. Es realmente un pecado grave, es decir, nos corta de la amistad con Dios. La Santa Eucaristía de los domingos es lo más importante porque es la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. Toda la familia, toda la iglesia se reúne en torno a la Eucaristía y obtenemos en esa celebración las gracias que necesitamos. Celebramos con Cristo esa entrega de nuestra vida al Padre Celestial. La Virgen nos dice que más allá de esa celebración dominical, ella obtiene para nosotros, si celebramos la Eucaristía entre semana, obtiene gracias especiales. La Virgen María nos está pues obligando a ir más allá de la ley. La ley es tan importante que está confirmada con una sanción que mucha gente no le da importancia. No le da importancia a las consecuencias de rechazar la Eucaristía dominical, porque la Iglesia nos dice que es un pecado grave. Es decir, no podemos celebrar la Eucaristía
en gracia de Dios si hemos fallado la Eucaristía dominical y no nos hemos arrepentido de ese pecado. Para mí, la celebración eucarística dominical es tan importante que si nosotros la rechazamos, prácticamente nos privamos de esa infinidad de gracias que brotan del corazón de Cristo crucificado. La Virgen María, pues, nos está pidiendo que no solamente celebremos la Eucaristía el domingo, sino que descubramos el poder de la Eucaristía en ese combate diario que durará hasta el final de nuestra vida contra Satanás. Es interesantísimo, pues, comprender que la gracia de la llama de amor nos saca de esa estrecha rutina en la que podemos nosotros caer y nos abre a esa generosidad profundísima del amor. La llama de amor es eso, es un llamado que la Virgen María hace a toda la familia y especialmente a los padres de familia para que la vida no sea simplemente cumplir prácticas, sino que la vida familiar esté centrada en ese misterio de la vida íntima con Jesucristo crucificado. Y el Señor le pide a Isabel que se sumerja en su dolorosa pasión. Sumérgete en mi dolorosa pasión. Renuncia a ti misma. Y aquí viene la aceptación de los grandes sufrimientos y humillaciones a las que Cristo nos pide que participemos. Cristo nos habla de que sigamos con Él, detrás de Él, llevando la cruz. ¿Y qué significa llevar la cruz? Con Cristo. Sería interesantísimo que viéramos la película La Pasión de Mel Gibson y las demás películas que tratan de la pasión de Cristo. Vemos cómo los directores de la película nos han mostrado a través de esas imágenes tan impresionantes lo que sufrió Jesús a lo largo del camino del Calvario. Cuánto sufrimiento hubo en el alma de Cristo con la agonía en el Monte de los Olivos. Cuánta humillación para Jesucristo el camino del Calvario. Pues bien, esas humillaciones profundas no las vamos a padecer nosotros. Ya Cristo las padeció. Sin embargo, cada católico, cada cristiano, cada bautizado, cada ser humano está de una u otra manera llamado a participar en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas familias se desunen? ¿Cuántas familias fracasan? Porque no van al matrimonio con esta convicción. Vamos a llevar juntos la cruz del Señor, porque a través de esta cruz el Señor nos santifica, el Señor nos fortalece, el Señor nos libera, el Señor nos hace triunfar contra el poder de las tinieblas. Los dolores, pues, que el Señor le pide a Isabel Kindelman que lleve son la gloria de Isabel Kindelman. Todos los santos están llamados a darnos ejemplo de cómo se lleva la cruz. Y los santos más representativos del dolor son los mártires. La Iglesia nos presenta a esos santos que prefirieron perder la vida antes que negar a Jesucristo. Ese martirio externo son muy pocas personas las que han tenido la dicha de tenerlo. No todos los santos son mártires. Sin embargo, todos los santos han llevado la cruz. Y precisamente porque han llevado la cruz pacientemente a lo largo de toda su vida, por eso son santos, porque han llevado la cruz. ¿Quién es el que no se salva? El que no lleva la cruz de Cristo, el que rechaza la cruz de Jesús.
¿Cuánta gente hoy está rechazando la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Infinidad de personas. No han comprendido, pues, que la vida cristiana consiste en llevar la cruz de Jesús con humildad, con fe, día tras día. Tenemos, por ejemplo, el gran pecado de la eutanasia. Hoy la gente ya no entiende el misterio de la cruz. Y aquellos que no tienen la fe, lo que desean es suicidarse. No quieren sufrir, no quieren llevar el dolor de Cristo en su cuerpo. San Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo los dolores, los sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo. No se trata de que la pasión de Cristo fue incompleta, no. Se trata de que nosotros estamos llamados para salvarnos a llevar una parte de la cruz de Jesús. Pues bien, mucha gente dice, yo no quiero llevar esa parte. Yo prefiero firmar un documento de tal manera que cuando mis sufrimientos sean demasiado grandes, me apliquen una inyección letal y yo duermo, me duermo en paz. Piensan ellos, pero en realidad eso de la eutanasia no va de acuerdo con el camino del Señor, no va de acuerdo con la voluntad de Dios. La eutanasia es en definitiva un suicidio asistido. Qué triste, porque lo que nos salva a nosotros es unir nuestros sufrimientos a los dolores de Jesús. Aquí estamos hablando pues del extremo, los dolores extremos, pero hay infinidad de dolores de cada día en la familia. La fatiga del trabajo, el padre de familia que tiene que trabajar para sostener su hogar, está llevando la cruz. La madre de familia que ha renunciado a tantas cosas por sus hijos. ¿Qué cuesta un hijo? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento cuesta a una madre de familia llevar adelante a sus hijos? Pensemos en Isabel Kindelman, viuda a los 33 años, sin ninguna preparación profesional capaz de hacerla ganar un dinero suficiente para levantar a sus 6 hijos. Ella tuvo que aguantar durante tantos años el trabajo exhaustante de las fábricas, sufrimientos tremendos para evitar que sus hijos murieran. Qué dolor, qué renuncia. Pues bien, infinidad de padres de familia, infinidad de madres de familia están llamados a llevar con amor la cruz que significa la educación de los hijos. Y esa renuncia Dios la va a premiar. Dios no nos ofrece el cielo en la tierra. La llama de amor nos recuerda esto. No tenemos nuestro cielo en la tierra. Dios nos propone el ejemplo de su Hijo. Dios nos propone un Cristo crucificado, no un Cristo glorioso aquí en la tierra. Jesús no tuvo gloria en la tierra. Jesús resucita glorioso porque Él aceptó la voluntad de su Padre Celestial. Y lo mismo Jesucristo nos propone a nosotros, la gloria eterna. Debemos, como dice San Pablo, lograr nuestra salvación, trabajar por nuestra salvación. Esta vida tiene un sentido, lograr la vida eterna. Es el gran objetivo del cristiano. A través de los sufrimientos de esta vida, llevados con fe, con amor, con esperanza, estamos logrando la salvación eterna. Las obras, como decimos, no son las que nos salvan. Es la fe en Jesucristo la que nos lleva a
las obras de misericordia, a vivir las obras que son la expresión de la fe. Cada familia, pues, para que se transforme desde el interior, debe aceptar el misterio de la cruz de Cristo en su propia vida. Infinidad de personas no quieren tener hijos porque el hijo significa renuncia, significa sacrificio, significa dolor. Y mientras menos hijos se tengan, menos sacrificios hay, más oportunidades de tener cosas materiales. No hay fe, nos falta la fe para darnos cuenta de que cada hijo es una corona de gloria. El Señor nos dice que la mujer se salva, se santifica por los hijos. No la mujer nada más, sino también el hombre. El hombre y la mujer se santifican por sus hijos. Cada hijo es una corona de gloria que por toda la eternidad estará haciendo que sus almas brillen cerca del Señor. Tenemos, pues, queridos hermanos, esa gran llamada que nos está haciendo la Inmaculada Siempre Virgen María a cambiar la iglesia, a transformar la iglesia, transformando las familias, y las familias, sabemos, se transforman cuando ponen los ojos en Jesucristo, viven con Cristo, se entregan a Cristo, siguen a Cristo Jesús. Meditemos los párrafos del diario espiritual. He escogido 3 textos, uno del 4 de febrero de 1963, del 4 de febrero de 1963 y uno del 11 de marzo de 1963. Jesús le dice a Isabel: compenétrate en mis terribles sufrimientos. ¿Ves? Por esto había pedido a los discípulos que oraran y estuvieran en vela. Su velada hubiera aliviado mis sufrimientos. El Padre Celestial me mandó un ángel. Ahora soy yo mismo quien en tus sufrimientos te traigo alivio. Jesús, pues, había pedido a Isabel que se abriera al don del sufrimiento. Y ella, con gran temor, con gran miedo, igual que los santos, que los demás santos, a cantidad de santos Dios les ha dicho: yo quiero que tú lleves la cruz de una manera especial. Y esos santos, igual que nosotros, le tuvieron miedo al dolor, miedo al sufrimiento, miedo a la cruz. Pero el Señor mismo, en la medida en que se fueron abriendo al sufrimiento y a la cruz, los vino a consolar. Es increíble, pues, cómo hay santos que se quejan ante nuestro Señor de que no les da ya los sufrimientos. Por ejemplo, Luisa Picarreta. Ella comienza a sufrir desde muy joven. El Señor la va llevando a través de los sufrimientos y llega un momento que los sufrimientos se convierten para Luisa Picarreta en una verdadera felicidad, porque ella sabe que al aceptar llevar la cruz de Cristo está consolando el corazón de Jesús. Y llega un momento en que el Señor la priva de los sufrimientos y ella dice: Señor, ¿cómo es posible que me estés privando de los sufrimientos? No se trata aquí de masoquismo, no se trata aquí de una visión patológica del dolor, no. Se trata de que la fe de esta santa la lleva a comprender que cada vez que ella participa en los sufrimientos que Cristo le da, está consolando el corazón de Jesús. De eso mismo debemos pensar, padres de familia. Los deberes del matrimonio, igual que los deberes de cualquier otra vocación, son deberes dolorosos, fatigantes, deberes que nos hacen sufrir. Si los llevamos con nuestras propias fuerzas, esos dolores nos aplastan. Pero si en lo profundo de nuestro corazón está la convicción de la fe, sabremos que llevando los dolores que el Señor nos ofrece, lo vamos a consolar al Señor
Y ese dolor va a ser para nosotros el camino de la salvación y el camino de la salvación de nuestros hijos. Entonces Jesús nos pide: compenétrate en mis terribles sufrimientos. Es decir, penetra en el sentido de mis dolores. En el segundo párrafo dice: no te sorprenda que algunos a quienes yo amo mucho y quienes me aman mucho a mí, te van a recibir con desconfianza y te van a tratar con recelo, dejándote de lado. Tú abandónate solo en mí. El camino al Gólgota no fue sin tropiezos. Yo también tuve que abrirme camino a duras penas. Tú ahora vienes conmigo al Calvario. Este es el camino de las humillaciones. Nuestra querida Madre también viene con nosotros y comparte contigo sus dolores. ¡Qué texto tan formidable! Isabel recibe una misión verdaderamente tremenda. Viene a ser testigo, viene a ser enviada de esta nueva devoción, de esta nueva gracia de la llama de amor. Y cuando ella, llena de miedo, llena de temor, comienza a explicar, comienza a dar a conocer esta gracia, lo que recibe es recelo. Los sacerdotes a los que habla no entienden esta gracia y no entienden a Isabel, y muchos de ellos se comportan de una manera despectiva hacia ella, no le creen, la rechazan, y la pobre Isabel va llevando un verdadero calvario, porque sintiéndose miserable, pobre, débil, portadora de una gracia extraordinaria, enviada por el Señor, se encuentra con que aquellos que deberían haber acogido esta gracia, la rechazan, y va a ser una lucha tremenda. Por eso Jesús le dice: tú vienes ahora conmigo al Calvario. Este es el camino de las humillaciones. Y al mismo tiempo le dice: nuestra querida Madre también viene con nosotros y comparte contigo sus dolores. Es decir, la Virgen María le da a Isabel una parte de sus dolores. Y debemos recordar, pues, las humillaciones tremendas que la Virgen María tiene al pie de la cruz. Nosotros, los que estamos descubriendo, apenas estamos descubriendo la gracia de la llama de amor. Nosotros que tratamos de dar a conocer la llama de amor, nos vamos a encontrar con el mismo problema de Isabel. Nos vamos a encontrar con que mucha gente no entiende la gracia, no acepta que hoy sea una gracia más grande que las gracias que anteriormente han sido dadas a la iglesia. No comprenden esa frase de la Virgen María que nos dice que es una gracia tan extraordinaria que nunca antes había sido dada a la iglesia. Y eso verdaderamente es algo chocante. ¿Cómo es posible que después de 2000 años de que Cristo murió y resucitó, no se haya dado a la iglesia esta gracia de la llama de amor? Bueno, eso es lo que dice el diario. Eso es lo que Jesús le dice a Isabel, lo que María le dice a Isabel, que ella no ha obtenido para la iglesia una gracia tan grande como la gracia de la llama de amor. Y hemos explicado que probablemente esta afirmación de la Virgen María se debe a que en estos últimos tiempos nunca la iglesia, como antes, había padecido un ataque tan terrible de Satanás. Los ataques anteriores de Satanás a la iglesia no se comparan con los ataques que hoy el demonio está lanzando contra la humanidad entera. No ha habido en la historia de la humanidad un tiempo tan terrible, tan doloroso, de tantos sufrimientos como el tiempo actual. Hace unos días oíamos en la televisión cómo hoy se está en peligro de una tercera guerra mundial. De una tercera guerra mundial
que se basaría sobre armas espantosas, todas las armas nucleares que los países desarrollados tienen escondidas. Si hay una guerra, se lanzarían, y esas bombas que superan a las bombas atómicas primeras desbaratarían la humanidad entera en cosa de horas. Estamos pues en medio de un peligro espantoso y pareciera que muchísimos no se dan cuenta de esto. Pues bien, la Virgen María viene y da a la humanidad un instrumento que va a impedir que Satanás lleve adelante su plan de destrucción de la humanidad, porque en definitiva eso es lo que Satanás quiere, la destrucción de toda la humanidad, porque es tal el odio que el demonio tiene a los hijos de Dios, tal el odio que el demonio le tiene a Dios, que él quisiera la destrucción absoluta de toda la humanidad. Entonces, queridos hermanos, comprendamos pues que la llama de amor es una gracia que nos lleva a participar en los misterios de Cristo Jesús, en los sufrimientos de Cristo, y que no es una devoción simplemente de rezar, sino que es ante todo la devoción que nos debe llevar a asumir en nuestra propia vida personal la lucha contra el pecado. Y la primera lucha contra el pecado es contra la falta de amor, contra el odio. Satanás quiere destruir la humanidad cultivando en el fondo de los corazones el odio entre hermanos, el odio que lleve a la destrucción del hermano. Y lo estamos viendo, cada día más el odio va creciendo y el odio se expresa sobre todo contra los más pequeños, los más pobres, los más débiles, que son los niños no nacidos. Y el tercer texto nos dice, Isabel Kindelman relata: luego conversaba todavía largamente la Virgen María. De nuevo contó con qué fuerza rabiosa irrumpe Satanás sobre aquellos donde tan solo sospecha que se enciende su llama de amor. La Virgen está hablando de Satanás y dice, le permitimos que sus tentaciones de toda clase pueda probar en aquellas almas que quieren poner en marcha la llama de amor, mi causa santa. La Virgen defiende su llama de amor y le dice a Isabel, no te preocupes, no te angusties, el demonio va a atacar con una fuerza rabiosa. Él, donde intuye, donde husmea que se está promoviendo la llama de amor, el demonio va a atacar, porque sabe que cuando la llama de amor es aceptada, es conocida, hay un cambio en los corazones y él es derrotado. La Virgen le dice, le permitimos que sus tentaciones de toda clase pueda probar en aquellas almas que quieren poner en marcha la llama de amor, mi causa santa. Con estas palabras la Virgen María nos dice a nosotros que no tengamos miedo, que no nos angustiemos, que pensemos que el demonio es simplemente un instrumento de Dios. Dios permite que Satanás nos tiente porque detrás de nosotros está la gracia de Dios, si nosotros la acogemos, si nosotros la permitimos. Por eso, queridos hermanos, no debemos tener miedo. Estamos aprendiendo a conocer la llama de amor, pero sepamos que no estamos solos, que con nosotros, detrás de nosotros, adelante de nosotros, al lado derecho, al lado izquierdo, arriba y abajo, estamos rodeados de ese fuego de la llama de amor que ciega al demonio. Estamos totalmente protegidos por el amor infinito del corazón de Cristo, del corazón inmaculado de María. Terminamos pues, queridos hermanos, deseándoles un feliz año nuevo. Que este año 2022 sea para todos nosotros realmente eso, un año diferente, un año nuevo, un año en el cual todas nuestras familias se conviertan y se transformen en portadoras de la llama de amor para toda la humanidad. Que el Señor los bendiga
los guarde, los libre de todo mal, así sea.